La autopsia. Soy médico forense en un pequeño pueblo en Perú. La mayoría de los días, el trabajo es rutinario, cuerpos inertes, documentos, análisis, archivos. La muerte tiene un lenguaje propio, frío, metódico y, en cierto sentido, tranquilo. Pero a veces, ese mundo de silencio se quiebra y algo inexplicable, algo que no tiene lugar en el ámbito de la ciencia, se cuela en la sala. Recuerdo bien el día en que me asignaron el caso de un niño de 9 años, Julián, que había fallecido en circunstancias extrañas. Lo habían encontrado en el río, atrapado entre rocas, el cuerpo empapado y frío, la piel pálida y con pequeños cortes, sin signos de vida. Su familia, destruida por la pena, se quedó en la morgue hasta altas horas de la noche, esperando respuestas, cualquier explicación que pudiera aliviar su dolor, aunque fuera en una pequeña medida. Pero nada de lo que encontraría en esa autopsia aliviaría sus almas. De hecho, no creo que alivie a nadie. Esa noche, la morgue estaba en silencio, como de costumbre. Las luces fluorescentes zumbaban débilmente y la penumbra se deslizaba por las esquinas como si observara, paciente, cada movimiento. A veces pienso que la morgue tiene su propio carácter, como si almacenara el eco de las almas que alguna vez llenaron esos cuerpos vacíos. Con Julián, desde el inicio, sentí algo inusual, algo que no podría describir con precisión, pero que me llenaba de un escalofrío constante. Cuando comencé la autopsia, estaba solo. Solo conmigo mismo y con el cuerpo del niño. Las primeras incisiones fueron rápidas y profesionales. Después de tantos años de experiencia, casi todos los movimientos se hacen automáticos. Pero esa noche, mis manos temblaban. No quería admitirlo, pero sentía que alguien me observaba. Cada vez que pasaba el bisturí sobre su pálida piel, sentía la presencia de una mirada, como si algo, o alguien, vigilara mis movimientos desde la sombra. El análisis preliminar no reveló nada fuera de lo común. El agua había llenado sus pulmones, la causa de muerte parecía ser un simple ahogamiento, aunque había algo en su expresión, en su pequeño rostro. Había una mueca leve, como si sus labios estuvieran a punto de esbozar una sonrisa o un gesto de incomodidad. Me pareció extraño, pero era solo una observación, nada de relevancia para el informe. Continué, intentando ignorar la creciente sensación de incomodidad que se arrastraba por mi espalda. Y entonces sucedió. Mientras terminaba de cerrar las incisiones en su cuerpo, escuché una risa suave, débil, casi como un susurro. Era una risa infantil, inocente, pero al mismo tiempo cargada de algo que me heló la sangre. Detuve mis manos y miré alrededor, esperando encontrar alguna explicación lógica. Tal vez alguien había dejado una radio encendida, o tal vez era mi mente jugando trucos por el cansancio. Pero en esa sala no había nada. Ni una radio, ni una ventana abierta, ni nadie. Sentí un nudo en el estómago y traté de convencerme de que era una alucinación, una simple falla de mi cerebro. Pero cuando volví a centrar mi atención en el cuerpo, lo escuché claramente. Gracias por ayudarme a irme. La voz era apenas un murmullo, pero fue lo suficientemente clara como para erizar cada vello de mi cuerpo. Dejé caer el bisturí de las manos y di un paso atrás, sin saber qué hacer, sin poder procesar lo que acababa de suceder. La voz era cálida, agradecida, como si el niño realmente estuviera ahí, agradeciéndome por algo que no entendía. Salí de la sala de inmediato, con los latidos de mi corazón resonando en mis oídos como un tambor. Decidí no volver a trabajar en turnos nocturnos después de eso, no solo por el miedo que me había invadido, sino porque sentí que había algo en esa morgue que se había quedado conmigo, algo que había despertado y que no quería dejarme en paz. En los días que siguieron, intenté llevar una vida normal. Archivaba informes, llenaba papeles, evitaba los pensamientos perturbadores que regresaban a mi mente cada vez que cerraba los ojos. Pero, inevitablemente, todas las noches, cuando me encontraba solo en mi habitación, la misma risa suave y lejana llenaba el silencio y sentía que alguien, o algo, me observaba. Comencé a sufrir insomnio, las ojeras se hicieron parte de mi rostro y mi salud mental empezó a deteriorarse. Sin embargo, no me atrevía a decirle a nadie. ¿Quién iba a creerme?
Una noche, después de varios días de haber ignorado aquellos murmullos en la oscuridad, decidí enfrentar mi miedo. Quería convencerme de que todo era una secuela del estrés, de las horas en la morgue y de la tristeza acumulada por las tragedias de cada día. Así que tomé las llaves y me dirigí nuevamente a la sala de autopsias, decidido a poner fin a esta pesadilla que estaba acabando con mi cordura. La morgue estaba vacía. Los pasillos eran largos y fríos, el eco de mis pasos resonaba de una forma que hacía que el espacio pareciera mucho más grande y vacío de lo habitual. Finalmente, llegué a la sala donde había trabajado en el cuerpo de Julián. Todo estaba en su lugar, inmaculado, como si nada hubiera pasado. Pero cuando encendí las luces, mis ojos se posaron sobre la mesa de autopsias y sentí una punzada de terror profundo. Ahí, en la superficie metálica, había marcas, pequeñas huellas de manos, como si alguien hubiera apoyado sus dedos mojados en el acero frío. Eran huellas de un niño. Mis manos temblaron al verlas y un escalofrío recorrió mi cuerpo al comprender que no había forma de que esas huellas estuvieran allí. Intenté racionalizarlo, tal vez algún otro forense había traído a otro niño, tal vez solo era una coincidencia, pero una voz interna me gritaba que no era así. Paralizado, miré alrededor de la sala y fue entonces cuando vi algo más. Una sombra, pequeña, delgada, se deslizaba por el rincón opuesto de la habitación. No era sólida, pero tenía la forma clara de un niño. Estaba ahí, observándome desde la oscuridad. Sus ojos no tenían brillo, eran profundos como pozos sin fondo, y su sonrisa, esa misma mueca que había visto en el rostro del cadáver, se dibujaba en sus labios. Retrocedí, tropezando con el equipo, y en el momento en que la sombra pareció moverse hacia mí, una fuerza invisible me empujó hacia la puerta. Sentí una presión en el pecho, como si algo estuviera arrastrándome hacia la salida, obligándome a dejar la sala. Cuando finalmente me liberé y logré salir, las luces se apagaron de golpe, dejando el lugar sumido en una oscuridad total. Corrí fuera de la morgue, y esa noche no dormí. No regresé al trabajo por varios días, alegando una enfermedad. No podía explicarlo, pero sentía que Julián, o lo que sea que quedaba de él, no me dejaría en paz. Días después, volví al trabajo, tembloroso, inseguro, pero decidido a enfrentar lo que fuera que estaba sucediendo. Decidí investigar el caso del niño a fondo, revisando reportes policiales, declaraciones de los vecinos, cualquier cosa que pudiera explicarme la razón de su muerte o el porqué de las manifestaciones. La historia que descubrí me llenó de horror. Julián había sido un niño solitario, su madre decía que a menudo hablaba solo, mencionando a un amigo imaginario que vivía en el agua. Los vecinos afirmaban haberlo visto junto al río muchas veces, hablando con alguien que no estaba ahí, y a menudo regresaba a casa empapado, incluso cuando no había llovido. Decían que su rostro siempre mostraba una extraña paz, como si alguien le susurrara secretos de otro mundo. Nadie le había dado demasiada importancia, considerando que era solo un niño imaginativo. Pero entonces, en una fría noche de junio, Julián no regresó a casa. Lo encontraron al día siguiente, atrapado en el río, su cuerpo retorcido entre las rocas. La policía lo consideró un accidente y así quedó archivado el caso. Sin embargo, la verdad era más oscura. En el pueblo, había una leyenda antigua sobre el río, sobre una presencia que llamaba a los niños solitarios para llevárselos con ella. Decían que era el espíritu de una mujer que había perdido a su hijo y que cada año elegía a un niño para llevárselo al agua, succionando su vida poco a poco hasta que finalmente quedaba atrapado en el fondo del río. La leyenda sonaba absurda, propia de cuentos de fogata, pero había algo en el caso de Julián que me hacía pensar que esa leyenda contenía algo de verdad. En un intento desesperado por cerrar este capítulo, regresé una última vez a la morgue. Esta vez, llevé una pequeña vela y recé en voz baja, pidiendo que el alma de Julián encontrara paz. Mientras susurraba las palabras, sentí una presencia, algo cálido y triste, como si el niño estuviera ahí, escuchándome, esperando. La risa suave se escuchó una vez más, pero esta vez no fue aterradora, sino más bien llena de tristeza. Al finalizar la oración, el ambiente pareció aligerarse.
Salí de la morgue sin volver la vista atrás, sintiendo que, al menos por ahora, Julián había encontrado la paz que buscaba. Desde entonces, la risa dejó de perseguirme. Sin embargo, cada vez que paso cerca del río, siento una presencia, un frío en la espalda, y me pregunto si, en la próxima noche de junio, otro niño escuchará el llamado del agua. Entre la piel. Mi nombre es Valeria Gómez y soy médico forense en Ciudad de México. La mayoría de las personas piensa que trabajar con cadáveres te endurece, que eventualmente te vuelves inmune a lo que los cuerpos inertes tienen que contarte, a las historias que se ocultan entre sus huesos, entre las laceraciones en su piel o los moretones que revelan los secretos de sus últimos minutos. Me he acostumbrado a ver la muerte en todas sus formas, pero aquella noche aprendí que hay cosas que ni siquiera un médico forense puede comprender. Eran las 2 de la madrugada cuando recibí una llamada urgente. Un indigente había aparecido sin vida en un callejón del centro histórico. La policía sospechaba de una muerte violenta, pero nadie parecía tener detalles. Mi equipo ya había terminado la jornada y la morgue estaba vacía, así que decidí trabajar sola. El silencio del laboratorio suele ser un compañero ideal, pero esa noche se sentía distinto. Las luces de neón parpadeaban más de lo normal, proyectando sombras inconstantes que parecían moverse en las paredes como si estuvieran vivas. El cuerpo yacía en la mesa de metal, tapado con una sábana de hospital que apenas ocultaba su figura delgada y desgarbada. Sus pies sobresalían de la tela, grises y con las uñas encarnadas, parecía que había recorrido kilómetros descalzo. Aparté la sábana y lo observé. Era un hombre de unos 60 años, con una barba hirsuta y manchas en la piel que delataban una vida de calle y abandono. Tenía la boca abierta en una especie de rictus, como si se hubiera detenido en medio de un grito silencioso. Sus ojos estaban cerrados, aunque había una ligera presión en los párpados, una tensión que no se encontraba en otros cadáveres. Algo en su expresión me incomodaba profundamente. Respiré hondo y encendí la grabadora, preparándome para comenzar la autopsia. Caso número 0428. Sexo masculino, aproximadamente 60 años de edad. Mi voz resonaba en el laboratorio, como si el eco se quedara atrapado en las paredes. Examiné el abdomen, buscando señales de violencia externa, pero no encontré nada. Sin embargo, al palpar el área torácica, sentí una especie de resistencia inusual bajo la piel, algo que no pude identificar de inmediato. Fue entonces cuando lo noté. Había una textura extraña justo debajo de las costillas, algo que parecía moverse. Cerré los ojos un instante, tratando de explicarme la sensación, pero cuando volví a tocar, la piel parecía haber cambiado de nuevo, como si aquello que había sentido hubiera desaparecido, o se hubiera desplazado dentro del cuerpo. La temperatura del ambiente bajó de forma repentina, como si alguien hubiera abierto una puerta a otro mundo. La piel del cadáver se volvió más rígida, casi como si se resistiera a ser abierta. Y entonces, mientras me preparaba para realizar la primera incisión, ocurrió lo que me hizo dudar de mi propia cordura. Estaba a punto de cerrar sus párpados cuando, de repente, se abrieron por sí solos. 2 ojos muertos, completamente opacos, me miraron fijamente. Sentí una presión en el pecho que casi me cortó la respiración. Sabía que era imposible, sabía que estaba muerto, pero esos ojos me observaban de una forma que no podría describir como otra cosa que consciente. Era como si quisiera decirme algo, algo que no alcanzaba a expresar con palabras, pero que retumbaba en el aire de la morgue como un eco que nadie más escuchaba. Di un paso atrás, incapaz de apartar la vista de ese rostro inerte. Es solo un espasmo, intenté decirme, aunque mi voz sonaba tan débil y quebrada que no me creí ni a mí misma. Cerré sus ojos de nuevo, intentando controlarme, pero apenas los había cerrado cuando volvieron a abrirse. Esta vez, sentí que su mirada se clavaba en lo más profundo de mi ser, como si estuviera rasgando algo dentro de mí, hurgando en mis propios pensamientos, en mis propios miedos. Tragué saliva y, con las manos temblorosas, me obligué a seguir con el procedimiento. Las tijeras quirúrgicas penetraron su piel con dificultad, como si se resistiera a ser expuesto.
Abrí el tórax y descubrí que su corazón estaba completamente ennegrecido, como si hubiera sido carbonizado. La piel alrededor del órgano estaba reseca y desgarrada, pero el corazón mismo parecía latir. Me incliné hacia él, incapaz de creer lo que veía, y fue entonces cuando escuché un leve sonido, un susurro que surgía del cuerpo mismo, como una voz atrapada en su interior. «Ayúdame». Retrocedí, tropezando con la mesa detrás de mí. No había nadie en el laboratorio, solo el eco de esa voz que resonaba en las paredes y en mi mente. Sentí el pulso de mi corazón latiendo con fuerza, mezclándose con el murmullo que parecía surgir de cada rincón de la morgue. Pero ese cuerpo muerto seguía mirándome y en sus ojos había algo más que simple muerte. La temperatura bajó aún más y el aire se volvió espeso, cargado de un olor a humedad y putrefacción que no provenía de él. No había una razón lógica para lo que estaba sucediendo, pero entonces, al mirar de nuevo, vi algo que rompió cualquier noción de realidad que hubiera tenido hasta ese momento. Debajo de su piel, algo comenzó a moverse de nuevo, una especie de sombra oscura que reptaba desde su abdomen hasta su cuello, deformando su carne desde el interior. Era como si algo estuviera habitando el cadáver, usándolo como un caparazón. Mi piel se erizó mientras esa cosa serpenteaba debajo de su carne, como un parásito buscando liberarse. Sentí un impulso incontenible de huir, pero mi cuerpo no me obedecía, estaba atrapada, hipnotizada por el horror que tenía frente a mí. De repente, la sombra bajo la piel se detuvo. El rostro del hombre giró lentamente hacia mí, y su boca comenzó a abrirse, solo que esta vez no era un rictus vacío. Era una sonrisa retorcida y grotesca que jamás había visto en un cadáver. Los ojos, aún abiertos, parecían burlarse de mí, como si supieran que yo no era capaz de hacer nada para detenerlo. «¿Qué eres?», logré susurrar, aunque no esperaba respuesta. Entonces lo vi. Un movimiento detrás de su garganta, algo que descendía y ascendía, como un insecto atrapado en un frasco. Y antes de que pudiera hacer algo, una sombra oscura salió de su boca y, como un latigazo, se lanzó hacia mí. Di un grito ahogado, tratando de apartarme, pero sentí un peso en mi pecho, como si la sombra estuviera absorbiendo algo de mí, algo esencial que me mantenía anclada en mi propio cuerpo. La presión era insoportable, un dolor profundo que atravesaba mi piel y se hundía en mis huesos. De alguna forma, logré zafarme y retrocedí tambaleándome hasta chocar contra la pared. La sombra pareció retroceder, pero no antes de mostrarme algo en sus ojos. No era solo la muerte lo que veía en ellos, sino una promesa. Un mensaje de que esto no había terminado. Cerré la morgue de inmediato y, sin dar explicaciones, corrí hacia mi auto. Al llegar a casa, intenté distraerme, pero algo dentro de mí había cambiado. En el reflejo del espejo, mis ojos parecían más oscuros, como si algo en mí se hubiera extinguido. Durante las noches que siguieron, comencé a experimentar episodios de parálisis del sueño, pero no eran comunes. Sentía el peso de ese ser, esa sombra, sobre mi pecho cada vez que intentaba cerrar los ojos, su aliento podrido llenando mis pulmones. Pasaron semanas, y el horror no me dejaba. Cada vez que miraba un cadáver en la morgue, veía esa sombra reptando debajo de la piel, como si estuviera acechándome, como si estuviera esperando el momento en que bajara la guardia. Empecé a dudar de mi propia cordura, y el trabajo, que antes era mi vida, se convirtió en una sentencia. Una noche, incapaz de soportarlo más, fui a la morgue con una idea fija. Saqué el expediente del indigente y examiné las notas, buscando algo, cualquier cosa que me ayudara a entender qué era lo que había sucedido. Y entonces, en la esquina del reporte, encontré una nota, escrita con una tinta diferente, como si alguien la hubiera añadido después. En cuanto leí esa nota, sentí una descarga de frío en la columna vertebral. Era como si, de alguna manera, ese mensaje me hablara directamente. Me sentía observada, incluso en la soledad de la morgue, donde solo el brillo tenue de los fluorescentes parpadeantes alumbraba el silencio. De repente, los murmullos regresaron, leves, susurrantes, como un eco distante que no podía entender, pero que no se detenía.
Dejé caer el expediente, incapaz de soportar más la mirada fija de los cadáveres que parecían rodearme en las sombras. Me giré rápidamente, sintiendo que algo se movía a mis espaldas, algo oscuro y denso, como el vacío mismo tomando forma, un parásito de la muerte arrastrándose entre los cadáveres. Desde esa noche, los días se transformaron en un interminable desfile de horrores. No podía dormir. Cada vez que intentaba conciliar el sueño, esa sombra que vi aquella primera vez en el indigente volvía a atormentarme. La veía en el rincón de mi habitación, en los reflejos de las ventanas y, sobre todo, en los ojos de los cadáveres sobre mi mesa de trabajo. Aunque intentara disuadirme, aunque luchara con todas mis fuerzas para ignorarla, sabía que no había forma de escapar de eso. Melodía cadáver. Recuerdo que era un caso rutinario en un hospital de Guadalajara. Había trabajado ya varias horas sin descanso, en una sala forense de paredes opresivamente frías, bajo una luz fluorescente que apenas parpadeaba. Llevaba años en el oficio, había visto de todo. Muertos de todos los tipos, de muerte natural, accidentes terribles y, claro, asesinatos que parecían arrancados de pesadillas. A estas alturas, los cuerpos no me hablaban, pero sí me susurraban historias de violencia, de tristeza, de misterio. Esa noche, sin embargo, fue diferente. Marcó un antes y un después, y hasta el día de hoy me atormenta con una intensidad que a veces me hace cuestionar mi propia cordura. Era el cuerpo de una mujer joven, de unos 30 años, de piel pálida y cabello negro que se esparcía como un manto alrededor de su rostro inerte. La habían encontrado en las afueras de la ciudad, en una cuneta, abandonada como si fuera un muñeco roto. Su piel mostraba señales de golpes y cortes, pero lo que realmente me perturbaba era la expresión de sus ojos, abiertos, fijos en el vacío con una mezcla de horror y algo más. Un rastro de lágrimas secas manchaba su mejilla, y su boca se encontraba ligeramente abierta, como si en sus últimos momentos hubiera intentado gritar, pero sin lograrlo. Mientras inspeccionaba su cuerpo en la mesa de acero, fue que la oí. Una melodía suave, casi susurrada, una canción de cuna. Era tan leve que al principio pensé que era mi imaginación, una jugarreta de mi mente agotada. Sin embargo, la canción continuó, invariable, y parecía provenir de alguna parte dentro de la sala. Dejé el bisturí a un lado y miré alrededor, desconcertado. Era imposible que alguien más estuviera en la morgue a esa hora, yo mismo había cerrado todas las puertas. Me acerqué a la pared, buscando el origen de aquel sonido etéreo que ahora parecía aumentar en intensidad, y pude distinguir claramente las notas de la melodía, como si alguien estuviera tratando de arrullarme, o peor, como si intentaran arrullar al cadáver sobre la mesa. La canción era antigua, pero había algo en ella que despertaba en mis recuerdos de la infancia, de noches oscuras en casa de mis abuelos, donde nos decían que no saliéramos al patio después de la medianoche porque el viento podía hablar. Sacudí la cabeza, queriendo quitarme esos pensamientos absurdos y volví al cuerpo de la mujer, intentando concentrarme en el procedimiento. Pero cuanto más intentaba ignorar la melodía, más fuerte se hacía en mi cabeza. Llegué al punto en que, casi en un trance, me encontré moviendo los labios junto a la canción, como si la reconociera de algún rincón olvidado de mi mente. Sin saber bien por qué, decidí abrir el abdomen de la mujer. La autopsia oficial dictaba que tenía que descartar heridas internas. Sin embargo, en el instante en que la incisión rasgó su piel, el canto se detuvo. La melodía cesó de golpe, como si una aguja rayara un disco de vinilo, y el silencio que dejó en su ausencia fue incluso más perturbador que la propia canción. Sentí como una gota de sudor frío corría por mi sien. La sala estaba en completo silencio, pero en ese instante me pareció oír un susurro, un leve susurro proveniente del cuerpo mismo. Me incliné, tratando de escuchar, pero no logré captar nada más que el latido ensordecedor de mi propio corazón. Quería terminar el procedimiento lo más rápido posible. Algo en ese cadáver me oprimía el pecho. Pero cuando iba a cerrar la incisión, noté algo extraño, el estómago de la mujer presentaba un ligero bulto, como si algo se hubiera alojado dentro. Tomé el bisturí y, con una precisión casi involuntaria, abrí la cavidad abdominal,
esperando encontrar un tumor o alguna obstrucción inusual. No estaba preparado para lo que vi. Dentro del estómago de la mujer había un objeto envuelto en una tela sucia, completamente impregnada de un líquido oscuro y viscoso. La extraje con extremo cuidado, sin entender cómo había llegado hasta ahí. Lentamente, desenvuelto la tela y vi, con un escalofrío en la columna, que se trataba de una muñeca de trapo, de aspecto rudimentario, con ojos de botones negros que parecían observarme con una intensidad casi humana. La muñeca estaba desgarrada en varias partes y parecía haber sido cosida a mano con hilos de diferentes colores, algunos de los cuales ya estaban deshilachados. No pude evitar notar que tenía manchas oscuras en el cuerpo, como si también hubiera sido víctima de algún tipo de violencia. Entonces lo entendí, o creí entenderlo. Esa muñeca había sido puesta en el estómago de la mujer como una especie de ofrenda o de ritual. Un escalofrío subió por mi espalda al pensar en las posibilidades. ¿Qué clase de persona haría algo así? Y, peor aún, ¿para qué? Justo en ese momento, sentí una brisa helada en la nuca. No había ventanas ni ventilación que pudiera explicar esa corriente, pero lo peor fue que junto con el aire frío, escuché de nuevo el susurro, ahora más claro, más cercano. Era una voz femenina, rota y lastimera, que decía: «Ayúdame». Retrocedí, soltando la muñeca en la mesa. Miré el rostro de la mujer, buscando cualquier signo de vida en aquella cara desprovista de color. Pero su expresión seguía tan inerte como al principio, aunque ahora sus labios parecían ligeramente fruncidos, como si una sonrisa espectral estuviera a punto de formarse. Sin saber cómo, me vi moviendo los labios, como si respondiera al llamado, pero no tenía palabras para decir. Era como si estuviera conectado con ella de una forma que no lograba comprender, y cada segundo que pasaba se me antojaba una eternidad. De pronto, una imagen se formó en mi mente, un recuerdo ajeno, borroso, pero vívido. Era ella, la mujer, caminando por un sendero oscuro, sola y aterrada, mientras una figura encapuchada la seguía en silencio. Pude sentir su miedo, su impotencia, el dolor en cada paso mientras trataba de correr, pero sus piernas se negaban a obedecerle. Escuché un eco de la canción, esa misma melodía de cuna, retumbando en su cabeza hasta el momento en que cayó al suelo, exhausta y vencida. La visión me soltó de golpe, dejándome jadeando, y noté que el aire de la morgue había cambiado. Un hedor dulzón, rancio, impregnaba el ambiente. Mis manos temblaban, y me aferré a la mesa para no caer, mientras sentía cómo la temperatura descendía más y más. El frío se apoderaba de mi cuerpo, helando hasta mis huesos. Quise salir, correr, pero algo me impedía moverme. Fue entonces que la vi. A mi derecha, una figura espectral comenzaba a formarse en la penumbra de la morgue. Era ella, la misma mujer cuyo cadáver yacía frente a mí, pero ahora flotaba, mirándome con unos ojos llenos de angustia y reproche. Sus labios se movían sin emitir sonido, pero yo comprendía claramente lo que decían: «Ayúdame». La visión era tan vívida que, por un segundo, olvidé dónde estaba y quién era. Solo quedaba su súplica, esa necesidad desgarradora que me llamaba desde el otro lado de la vida. Sin pensarlo, tomé la muñeca de trapo y la levanté, como si fuera una ofrenda, un puente para liberarla de su tormento. Entonces, el silencio se rompió con un grito desgarrador. Un alarido que provenía de ninguna parte y de todas partes a la vez. Sentí que mi mente se rompía bajo el peso de esa voz, y caí de rodillas, cubriéndome los oídos, tratando de ahogar el sonido imposible que resonaba en mi cabeza. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero cuando el grito cesó, ya no había nada. La mujer había desaparecido, la muñeca yacía destrozada sobre el suelo y el cuerpo en la mesa tenía una expresión de paz que antes no había visto. Me quedé allí, de rodillas, en la morgue en penumbras, con la certeza de que había sido testigo de algo que nadie, jamás, debería haber visto. En algún lugar del hospital, un reloj daba la medianoche, y la melodía de cuna resonaba lejana, como una advertencia de que, aunque esa alma se hubiera ido, algo, o alguien, todavía permanecía en la sala, vigilando desde el otro lado del velo. Salí de la morgue sin mirar atrás, dejando la puerta entreabierta, como si así pudiera escapar también la última huella de esa experiencia,
esa presencia que se había quedado suspendida en el aire. Esa noche, apenas pude dormir. Me quedé en el filo de un sueño inquieto, despierto a ratos, con el eco de la melodía resonando en mi mente. A veces, creía escuchar la voz de la mujer, tan real como si estuviera en mi cuarto, susurrando un ayúdame que me helaba la sangre. Pero nada era tan perturbador como la visión que venía a mis pensamientos en los momentos de más quietud, aquellos ojos oscuros y vacíos de la muñeca de trapo, mirándome desde el suelo de la morgue, como si aún contuvieran un fragmento de la agonía de esa mujer. A la mañana siguiente, intenté convencerme de que todo había sido una alucinación por el cansancio. Quizá, pensaba, mi mente me había jugado una mala pasada. Pero al regresar al hospital, lo primero que noté fue la atmósfera extraña que parecía impregnar la morgue, un aire espeso, casi tangible, que me daba la impresión de estar descendiendo en un lugar mucho más oscuro. Entré y encontré la muñeca aún en el suelo, rota, sucia y completamente fuera de lugar. Sentí un escalofrío al verla ahí y, con un impulso irracional, me agaché para recogerla. No había una lógica que me empujara a hacerlo, era como si algo dentro de mí necesitara sentir el peso de ese objeto en mis manos. Al alzarla, sin embargo, noté algo que no había visto la noche anterior, había algo dentro de la muñeca. Con manos temblorosas, abrí una de las costuras. Encontré un pequeño trozo de papel, amarillento y débil, escondido entre los retazos de tela. Lo desdoblé con cuidado, y en él encontré un mensaje escrito con una caligrafía pequeña y temblorosa. A él le gusta que cantes. Si lo haces, te escuchará. Si no, te encontrará. Mi pulso se aceleró al leer esas palabras. Sentí como si una losa invisible estuviera oprimiendo mi pecho, y en ese instante escuché, en la distancia, la melodía de cuna, esta vez mucho más clara, mucho más cerca. Con el papel aún en la mano, salí de la morgue a toda prisa. Pero el pasillo parecía alargarse ante mí y la luz titilaba mientras caminaba, como si la realidad misma se distorsionara. Y entonces escuché pasos. Lentamente, el sonido de unos pasos ligeros que seguían el compás de la melodía, pasos que parecían acercarse cada vez más, como si alguien, o algo, me estuviera siguiendo. Me volví, pero el pasillo estaba vacío. Solo el eco de esos pasos y la canción permanecían, resonando en mi cabeza, persiguiéndome como una sombra viva. Corrí, sintiendo que algo oscuro se cernía detrás de mí, algo que no podía ver, pero cuyo peso sentía en el aire. Cuando finalmente llegué a la salida, el sonido se detuvo. Miré atrás y solo vi la puerta de la morgue, ligeramente entreabierta, como si invitara a entrar a quien quisiera aventurarse. No pude evitar el impulso de cerrarla, asegurándome de que nadie pudiera cruzar esa puerta en busca de aquello que ahora permanecía sellado en la oscuridad. Durante las siguientes semanas, intenté seguir con mi vida, concentrarme en otros casos y dejar atrás aquella noche. Pero cada vez que me encontraba solo, en la morgue o en casa, escuchaba la melodía. A veces, en las noches, creía ver sombras moverse en el borde de mi visión, figuras que desaparecían al parpadear. Lo peor sucedió unas semanas después. Había regresado al hospital tras mi horario habitual, buscando unos documentos que había dejado. La morgue estaba oscura y un pensamiento irracional me hizo contener la respiración al acercarme. No quería entrar, no quería siquiera mirar, pero un impulso, o quizás una fuerza que ya no era mía, me obligó a abrir la puerta. Ahí, en la penumbra, vi una figura sentada en la mesa de acero, con el cabello negro cayendo en cascada alrededor de su rostro pálido. Era ella, la mujer, observándome, con la muñeca de trapo en sus manos. Y en ese momento comprendí, con un horror indescriptible, que ella no había encontrado paz. Que algo oscuro y voraz aún la mantenía atrapada, y que esa cosa ahora me había elegido a mí. La melodía comenzó a sonar, pero esta vez no era un susurro lejano, sino una voz profunda, gutural, que parecía provenir de lo más hondo de la tierra. «Canta conmigo», dijo la voz, tan clara que me pareció oírla dentro de mi propio pecho. Sin poder controlar mis acciones, mis labios se movieron, cantando esa misma canción de cuna, una canción que ahora reconocía como una invocación antigua, una llamada a algo inhumano.
Y mientras cantaba, sentí que mi cuerpo se enfriaba, que mis latidos se volvían lentos y pesados, como si algo estuviera drenando la vida de mis venas. En ese instante, la figura en la mesa sonrió, y sus ojos, que antes parecían llenos de súplica, ahora brillaban con una maldad indescriptible. Fue entonces cuando comprendí la verdad. Esa cosa, ese ser oscuro, estaba esperando a alguien lo suficientemente vulnerable como para abrir la puerta. Y yo, en mi obsesión por ayudarla, había caído en su trampa. Con un esfuerzo desesperado, rompí la melodía en mis labios y corrí, huyendo de esa sala maldita. Sentí que algo me seguía, algo que rozaba mi espalda, pero logré salir del hospital. Desde entonces, he intentado mantenerme alejado de cualquier lugar oscuro, de cualquier rincón en penumbra donde esa canción pueda alcanzarme. Pero sé que sigue ahí, esperando, acechando, y que algún día, cuando menos lo espere, la canción volverá a sonar, y entonces, al final, me encontrará. La morgue. Soy médico forense en Veracruz, y la historia que voy a contar ocurrió hace algunos años. Es una experiencia que me marcó profundamente, algo que no he podido olvidar y que, al recordarlo, todavía hace que mi piel se erice. En mi profesión, uno se acostumbra a la muerte. La tratamos como una vieja conocida que siempre está presente, pero aquel día me di cuenta de que hay cosas en este mundo que van más allá de lo que nuestra lógica puede explicar. Eran casi las 11 de la noche. Había tomado el turno nocturno en el Instituto de Medicina Forense, algo que no me molestaba en absoluto. Prefería la soledad de esas horas, cuando el silencio era casi absoluto y me permitía concentrarme sin interrupciones. La mayoría de mis colegas lo evitaban, decían que las morgues tienen otro ambiente por la noche. Nunca fui supersticioso, y la idea de los rumores sobre lo paranormal me parecía ridícula. Pero esa noche, algo cambió para siempre mi perspectiva. Recibimos el cuerpo de una mujer joven que, según el informe preliminar, había muerto ahogada. Tenía unos 25 años, cabellos oscuros y lacios que aún estaban húmedos, y su piel estaba fría como mármol, algo esperado en este tipo de casos. Lo curioso fue que su rostro tenía una expresión que no pude dejar de notar. Sus ojos, aunque cerrados, parecían tensos, y su mandíbula estaba ligeramente abierta, como si hubiera gritado con desesperación antes de morir. Había algo perturbador en su apariencia, pero intenté ignorarlo y me dispuse a comenzar el procedimiento. Mientras realizaba la incisión inicial, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era el típico frío de la sala, sino algo diferente, como si alguien estuviera parado detrás de mí. Giré rápidamente, pero no vi nada. Solo el mobiliario y los estantes llenos de instrumental quirúrgico. Suspiré, culpando a mi imaginación y al cansancio acumulado. Pero al regresar mi atención al cuerpo, noté que la mano de la mujer había caído del borde de la camilla. No era algo fuera de lo común, los músculos pueden relajarse, provocando pequeños movimientos post-mortem. Sin embargo, cuando intenté colocar su brazo de nuevo sobre la camilla, ocurrió algo que jamás olvidaré. Su mano me sujetó. Fue un agarre firme, helado, casi desesperado. Me quedé congelado, incapaz de moverme por un instante que pareció eterno. La presión en mi muñeca era real, tanto que incluso llegué a pensar que alguien más estaba en la sala, manipulando el cuerpo como una broma macabra. Pero no había nadie. Al soltar el brazo, retrocedí bruscamente, golpeando uno de los carros metálicos detrás de mí. Observé el cadáver, esperando que hiciera algún otro movimiento, pero todo estaba como antes. Inmóvil. Sin vida. Traté de convencerme de que lo que había sentido era un espasmo muscular, una ilusión del cansancio. Pero entonces vi algo en mi muñeca, unas marcas rojizas, como si alguien me hubiera apretado con fuerza. No quise quedarme más tiempo allí. Apresuré el resto del procedimiento con las manos temblorosas, evitando mirar directamente el rostro de la mujer. Había algo profundamente inquietante en su expresión, como si supiera que yo tenía miedo y disfrutara viéndome así. Terminada la autopsia, limpié mis instrumentos y entregué mi informe preliminar antes de salir del edificio. Esa noche me fui directamente a casa, ansioso por olvidar el incidente.
pero lo peor aún estaba por venir. Esa noche soñé con ella. Estaba de pie frente a mí, su cuerpo mojado y su piel azulada por la asfixia. Sus ojos, esta vez abiertos, me miraban con una mezcla de odio y desesperación. Intenté hablarle, pero mi voz no salía. Ella levantó su brazo, señalándome con un dedo que parecía alargarse más de lo normal. Su rostro se deformó en una mueca aterradora antes de susurrar algo que no entendí. Me desperté sobresaltado, jadeando y empapado en sudor. Al mirar mi muñeca, noté algo que me heló la sangre. Las marcas que había visto en la morgue ahora eran moradas, como si alguien me hubiera sujetado mientras dormía. Intenté calmarme, diciéndome que eran solo coincidencias. Tal vez me había golpeado sin darme cuenta. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro. Era como si su imagen estuviera grabada en mi mente, acechándome. Decidí evitar las guardias nocturnas durante un tiempo, pensando que todo se debía al estrés. Pero entonces comenzaron los ruidos en mi casa. La primera noche, escuché un susurro. Era suave, casi imperceptible, pero lo suficientemente claro como para saber que no era mi imaginación. Provenía del pasillo que llevaba a mi habitación. Me levanté con cautela, revisando cada rincón con una linterna, pero no encontré nada. Sin embargo, al regresar a mi cama, noté algo que no debería estar allí, una pequeña mancha de agua en el suelo, justo al lado de mi almohada. Los días siguientes se volvieron una pesadilla. Cada noche, los susurros eran más intensos, casi como si alguien estuviera hablando justo al lado de mi oído. A veces, podía distinguir palabras sueltas: ayuda, no, mírame. Empecé a dudar de mi cordura. Evitaba dormir, temiendo lo que pudiera ocurrir si cerraba los ojos. Pero la fatiga eventualmente me vencía, y entonces los sueños regresaban. En uno de ellos, vi el rostro de la mujer reflejado en el espejo de mi baño, observándome mientras me lavaba las manos. Su mirada era tan penetrante que me desperté gritando, con el corazón latiendo como un tambor. Decidí investigar más sobre su caso, esperando encontrar alguna explicación racional para lo que estaba ocurriendo. Revisé su expediente con más detalle y descubrí algo que me dejó paralizado. La mujer no había muerto por accidente. Había señales de lucha en su cuerpo, moretones en los brazos y marcas en el cuello que indicaban que alguien la había sostenido bajo el agua. Su muerte había sido un homicidio, pero, por alguna razón, no se había investigado a fondo. Sentí una mezcla de culpa e impotencia. Era como si su espíritu estuviera buscando justicia, y yo era el único que podía escuchar su clamor. Intenté hablar con mis superiores sobre reabrir el caso, pero no me tomaron en serio. Decían que no había pruebas suficientes y que mi obsesión con el expediente era poco profesional. Sin embargo, sabía que no podía ignorarlo. Comencé a indagar por mi cuenta, entrevistando a personas que la conocían. Descubrí que había tenido una relación conflictiva con su pareja, un hombre conocido por ser violento. Mis sospechas crecieron, pero cuanto más me acercaba a la verdad, más intensas se volvían las manifestaciones en mi casa. Una noche, mientras revisaba unos documentos en mi sala, las luces comenzaron a parpadear. El aire se volvió denso, y sentí una presencia detrás de mí. No quise girarme, pero el susurro que escuché me obligó a hacerlo. «No te detengas», dijo una voz femenina, clara y llena de desesperación. Al voltear, no vi a nadie, pero mi reflejo en el televisor apagado mostró algo que jamás olvidaré. La mujer estaba detrás de mí, con sus manos extendidas hacia mi cuello. Salí corriendo de mi casa esa noche, incapaz de soportar más. Me quedé en casa de un amigo, inventando una excusa para no regresar. Pero el sueño no me dio tregua. Soñé con el día de su muerte, como si estuviera viéndolo a través de sus ojos. Sentí el agua llenándome los pulmones, el peso de unas manos empujándome hacia abajo y el miedo desgarrador de saber que iba a morir. Me desperté llorando, con la sensación de estar ahogándome. Decidí que no podía seguir así. Llevé mis hallazgos a un contacto en la policía, alguien en quien confiaba. Con su ayuda, logramos reabrir el caso y localizar a su pareja, quien finalmente confesó el crimen después de ser confrontado con las evidencias.
Fue arrestado y el caso se cerró oficialmente. Pensé que con esto terminarían las pesadillas, pero estaba equivocado. La última noche que soñé con ella, su rostro ya no era de ira, sino de tristeza. Me miró con una expresión melancólica antes de susurrar un simple gracias. Al despertar, sentí una paz que no había experimentado en meses. Las marcas en mi muñeca se desvanecieron y los susurros en mi casa cesaron por completo. Desde entonces, he intentado dejar este capítulo atrás, pero la experiencia me dejó con cicatrices invisibles. Ahora, cuando trabajo en la morgue, siempre siento que hay más ojos observándome de los que puedo ver. Tal vez es paranoia, o tal vez, simplemente, entendí que la muerte no siempre es el final. Los lamentos. Era el año 1998. Recuerdo cada detalle como si acabara de suceder. Tenía 27 años y acababa de empezar mi residencia en el Instituto de Medicina Forense de Bogotá, un lugar oscuro, sombrío y, por momentos, insólito en su propia quietud. Me habían asignado el turno de noche, el temido turno de los residentes. Aunque siempre había oído rumores sobre cosas extrañas que sucedían en la morgue después de la medianoche, los desestimé como supersticiones. Yo era un hombre de ciencia. La muerte y sus fenómenos no me inspiraban temor, o al menos eso pensaba. Mi primera noche fue una tormenta de sonidos y susurros. Apenas crucé las puertas del instituto, el ambiente cambió. Era como si el aire se hiciera más denso, como si me envolviera un manto invisible que lo cubría todo. Caminé por los pasillos en penumbra hasta la morgue, un espacio frío, helado, lleno de camillas de acero y gavetas metálicas numeradas. Ese lugar parecía ser la cuna del silencio absoluto, roto solo por el zumbido ocasional de las luces fluorescentes. Alrededor de las 2 de la madrugada, mientras revisaba los expedientes de los cuerpos ingresados ese día, escuché un sonido lejano, algo apenas perceptible. Me detuve y aguzé el oído. Provenía del fondo de la morgue, de la última fila de gavetas, un susurro, o tal vez un gemido, como un lamento suave que se extinguía en el aire. Pensé que tal vez era el edificio, viejo y abandonado, quejándose por la humedad y el paso del tiempo. Pero, mientras volvía a mi trabajo, el sonido persistía, como si viniera de algún lugar más profundo. Los lamentos aumentaban y se transformaban en voces débiles. La piel se me erizó al pensar que estaba solo, o tal vez no lo estaba. Me acerqué a las gavetas, tratando de convencerme de que era una tontería, solo un efecto acústico de la estructura metálica. Al abrir una de las gavetas, un olor espeso a putrefacción me golpeó en la cara, un hedor tan penetrante que casi caigo hacia atrás. Era como si el aire estuviera contaminado, saturado de muerte y dolor. Cerré de inmediato la gaveta, pero el aroma ya estaba impregnado en el cuarto, pegado a mi ropa, a mi piel. Durante las horas siguientes, los lamentos no cesaron. Eran voces distintas, susurros distantes que parecían pronunciar palabras en un idioma que no lograba entender. Era un murmullo incesante que taladraba mis oídos, una cacofonía de voces antiguas, atrapadas en ese espacio helado, resonando en cada rincón de la morgue. Intenté seguir con mis tareas, ignorar los susurros, concentrarme en el papeleo, en la estructura anatómica de los cadáveres que debía inspeccionar, pero las voces se hacían cada vez más persistentes, más cercanas. Decidí salir del cuarto, respirar aire fresco, alejarme de aquel abrumador ambiente, pero al cruzar el umbral hacia el pasillo sentí algo indescriptible. Un frío, no del tipo que eriza la piel, sino un frío que se hunde en los huesos, un olor espeso, pegajoso, como si el aire fuera denso y viscoso. Miré a mi alrededor y el pasillo parecía más oscuro de lo habitual, como si las sombras se hubieran agolpado en los rincones, acechando. Regresé a la morgue, intentando distraerme con algo, con cualquier cosa. Sin embargo, al abrir la carpeta de un expediente, noté algo extraño. Había una mancha en la página, una marca oscura, casi invisible, que se extendía en líneas como si fueran venas sobre el papel. Me estremecí. Sentía que aquello era una advertencia, un mensaje silencioso que aún no lograba descifrar.
La noche avanzó y el sonido de las voces fue aumentando, como si la morgue se estuviera llenando de una multitud invisible. A veces oía mi nombre entre los susurros, como si alguien, algo, intentara llamar mi atención. Cada vez que giraba, esperaba ver una figura en las sombras, un rostro desencajado, pero la sala siempre estaba vacía. Solo yo, solo los cuerpos, solo el silencio lleno de susurros. Luego sucedió algo que me quitó cualquier atisbo de lógica que me quedaba. Alrededor de las 3 de la madrugada, cuando el sueño empezaba a arrastrarme hacia el cansancio absoluto, una de las luces comenzó a parpadear. La luz intermitente llenaba el espacio de sombras fugaces que danzaban en las paredes, creando formas extrañas, grotescas, imposibles. Sentía que aquellas sombras estaban vivas, que se movían a un ritmo secreto que yo no podía entender. Y entonces escuché el golpe. Fue seco, fuerte, como si algo hubiera caído en el suelo de cemento. Me giré con el corazón en la garganta, buscando la fuente del sonido, y me di cuenta de que una de las gavetas estaba abierta. Imposible, pensé. Había cerrado todas antes de sentarme a revisar los expedientes. Me acerqué con el cuerpo paralizado por el terror, mis manos temblorosas al borde de cada paso. Al asomarme, sentí un escalofrío indescriptible. La gaveta estaba vacía, pero la parte interna de la puerta tenía marcas, como si alguien hubiera arañado el metal desde dentro, intentando salir. Me eché hacia atrás con el corazón latiéndome en los oídos, incapaz de comprender lo que estaba viendo. Las marcas eran recientes, el metal estaba ligeramente doblado en los bordes, como si alguien hubiera forzado la puerta desde adentro. Sentí que el aire en la sala se hacía más pesado, que algo indescriptible y oscuro me rodeaba, observándome desde cada rincón, desde cada sombra. Miré alrededor y las luces titilantes parecían aumentar aquella sensación de estar atrapado, como si aquel lugar estuviera vivo y hambriento. Las horas pasaban, lentas, en una tortura interminable. Las voces se convirtieron en llantos, en gritos apagados y después en súplicas. Al principio, pensaba que mi mente me estaba jugando una mala pasada, que el agotamiento y el miedo me estaban haciendo oír cosas, pero había algo innegablemente real en aquellos lamentos. Era un sonido visceral, de desesperación y dolor, que parecía venir desde un lugar que no pertenecía a este mundo. A las 5 de la mañana, el último suceso me hizo decidir no volver jamás a trabajar solo en la morgue. Estaba archivando los expedientes cuando escuché una voz, clara y fuerte, a mi espalda. «No me dejes aquí». Me congelé. La voz era femenina, cargada de un dolor indescriptible, y cuando me volví, lo vi. En el extremo de la morgue, parado entre las gavetas abiertas, había un hombre. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos estaban hundidos, oscuros, como pozos vacíos. No había vida en su rostro, solo una expresión de profundo sufrimiento. Me miraba, sin parpadear, con una intensidad que me atravesaba el alma. Sentí que me desmayaba, que mis piernas flaqueaban, y cuando parpadeé, el hombre había desaparecido. Caí de rodillas, jadeando, mi cuerpo temblando sin control. Esa fue mi última noche en solitario en la morgue. Cuando los demás llegaron, nadie me creyó. Me miraron con expresión de burla, como si solo fuera una broma pesada. Pero desde esa noche, algo cambió en el instituto. Las puertas de las gavetas parecían abrirse por sí solas, pequeños murmullos se escuchaban en los pasillos y el hedor a putrefacción parecía haberse impregnado en cada rincón del lugar. Algunos residentes posteriores también comenzaron a reportar cosas extrañas, voces, sombras, golpes. No tardó mucho en que la morgue del Instituto de Medicina Forense se ganara una reputación oscura, temida entre los residentes y los trabajadores. Nadie, absolutamente nadie, quería quedarse solo ahí por la noche. Han pasado años desde aquella experiencia, pero cada noche, cuando cierro los ojos, puedo escuchar el murmullo de aquellos lamentos. El instituto sigue siendo el mismo, y me pregunto, cuando veo los informes, cuántos otros médicos han visto lo que yo vi, cuántos han escuchado las súplicas de aquellas almas atrapadas, incapaces de hallar paz.
Nunca volví a trabajar en turnos nocturnos y cada vez que paso cerca del instituto, siento que algo me observa, que los ojos vacíos de aquel hombre siguen allí, esperando, llamándome. Por las noches, el recuerdo de aquella voz, de aquel "no me dejes aquí", aún retumba en mi cabeza. El perro negro. Esa noche la recuerdo con una nitidez aterradora. Había sido un día particularmente oscuro en el pequeño hospital de Medellín donde trabajaba como médico forense. Teníamos la fama de recibir los casos más extraños y con el tiempo aprendí a no preguntar demasiado. Sin embargo, el hospital cargaba una leyenda que parecía más un mal augurio que una historia de pasillo, la aparición de un perro negro que siempre rondaba la morgue cuando llegaba algún cadáver de muerte violenta. Desde que me uní al equipo, había escuchado a varios colegas hablar sobre el perro. Lo describían como un animal de pelaje negro azabache, ojos penetrantes y una especie de mirada que hacía que cualquiera, hasta el más experimentado forense, sintiera que la muerte le soplaba en la nuca. No faltaba quien asegurara que su aparición presagiaba una muerte inminente, pero yo siempre lo atribuía a la imaginación alimentada por el estrés y las largas noches de trabajo. Sin embargo, todo cambió una noche en particular. Eran casi las 2 de la madrugada y me encontraba revisando un caso que acababa de llegar. La mujer había sido apuñalada varias veces, el cuchillo perforó órganos vitales con precisión y brutalidad. La sangre manchaba sus ropas y el expediente no dejaba dudas de la violencia que había enfrentado. Sentí una punzada en el estómago al leer la descripción de las heridas y, como si el ambiente se hubiera vuelto denso de repente, escuché un suave roce en la puerta. Al levantar la mirada, lo vi. El perro negro estaba ahí, parado justo en el marco de la puerta de la morgue, observándome con una intensidad inhumana. Sus ojos, de un color profundo y sombrío, no se apartaban de mí. En ese instante, un escalofrío recorrió mi espalda y fue como si el aire mismo se congelara. No era un animal normal, su presencia se sentía como una amenaza palpable. Sin hacer ningún ruido, solo miraba, inmóvil, con una calma perturbadora. Sentí una repentina urgencia de salir de la sala, pero el perro no se movió, solo me seguía con la mirada. Me obligué a retomar mi trabajo, tratando de ignorar aquella figura siniestra que parecía esperar algo. Al cabo de unos minutos, me atreví a mirar de reojo, pero el perro ya no estaba. Sin embargo, la sensación de ser observado permaneció. Al día siguiente, el ambiente en el hospital era extraño, como si una sombra se hubiera instalado en cada rincón. Me enteré de que una de mis colegas, Marcela, una forense joven y brillante, había sido encontrada sin vida en su apartamento esa misma mañana. La noticia me golpeó como un mazazo. No pude evitar recordar la presencia del perro y una idea espantosa se clavó en mi mente. ¿Habría venido aquella criatura a buscarla? La muerte de Marcela fue declarada como circunstancias misteriosas. No encontraron signos de violencia, pero su rostro estaba congelado en una expresión de absoluto terror, como si hubiera visto algo que su mente no pudo soportar. El informe era confuso, ni siquiera los médicos podían explicar exactamente qué había pasado. Esa noche, al salir del hospital, sentí que la oscuridad se arremolinaba a mi alrededor, pesada y asfixiante. Las sombras parecían moverse, y aunque intenté mantener la calma, una parte de mí no podía dejar de recordar aquellos ojos negros. En los días siguientes, el perro siguió apareciendo. Al principio, lo veía solo en la morgue, cuando llegaba algún cadáver relacionado con muertes violentas. Empezó a convertirse en una especie de advertencia. Cada vez que aparecía, sabía que no era casualidad, algo oscuro y siniestro se cernía sobre nosotros, acechándonos en silencio. Los demás compañeros comenzaban a susurrar entre ellos y el miedo se hacía palpable. Con el tiempo, su aparición comenzó a extenderse más allá de la morgue. Una noche, al volver a casa, lo vi de nuevo, sentado a la entrada de mi edificio, observándome con esos ojos huecos y profundos. Parecía esperar algo de mí, una reacción, quizás. Pero yo estaba petrificado, incapaz de moverme o de apartar la mirada. Cuando finalmente conseguí abrir la puerta y entrar,
Su figura aún permanecía grabada en mi mente como una sombra que no se disipaba. Empecé a investigar, a revisar archivos antiguos del hospital, buscando algún indicio de quién o qué podía ser ese perro. Descubrí que no era el primero en verlo. Relatos de décadas anteriores mencionaban a la criatura, describiéndola con los mismos detalles que los que había escuchado de mis colegas. Cada aparición del perro parecía coincidir con una serie de muertes inexplicables o particularmente violentas entre el personal del hospital. A medida que avanzaba en la investigación, empecé a notar un patrón. Aquellos que veían al perro con frecuencia terminaban encontrando la muerte en circunstancias desconcertantes. Las historias anteriores se mezclaban con leyendas locales. Se decía que el hospital había sido construido sobre un terreno donde, décadas atrás, ejecutaban a criminales y a disidentes políticos, y que el perro negro no era más que una de las almas atrapadas en un ciclo eterno de sufrimiento y venganza. Pero había algo que no encajaba en esas explicaciones. Yo sentía que el perro era mucho más que una simple manifestación de ese pasado sangriento. Mis noches se volvieron insomnes, atormentadas por la imagen de aquel perro. Había empezado a aparecer en mis sueños, siempre en las sombras, observándome desde algún rincón oscuro, y en cada sueño, una sensación indescriptible de angustia se apoderaba de mí. Era como si me estuviera avisando de algo, o peor, como si estuviera esperando el momento preciso para reclamarme. Una noche, mientras realizaba la autopsia de un joven que había muerto en circunstancias horribles, noté un movimiento en la periferia de mi visión. Ahí estaba, el perro negro, observándome desde la esquina de la sala de autopsias. Esta vez sentí una especie de conexión con él, como si compartiéramos un secreto oscuro y prohibido. No podía apartar la mirada, sus ojos parecían penetrar en mi alma, revelando mis miedos más profundos. Fue entonces cuando sentí una certeza espantosa: estaba marcado. Yo también formaba parte de esa cadena siniestra de eventos, y el perro no se detendría hasta llevarme con él. Intenté hablar con mis colegas, buscando alivio en sus palabras, pero cada vez que intentaba explicar lo que sentía, veía en sus rostros esa mezcla de incredulidad y temor. Nadie quería aceptar que el hospital estaba atrapado en algo tan oscuro y retorcido. Pronto dejé de mencionarlo. No quería que pensaran que había perdido la cordura, pero el peso de la soledad se hacía cada vez más insoportable. A medida que las semanas pasaban, empecé a ver al perro con mayor frecuencia. Su presencia se volvió casi rutinaria. Sabía que siempre aparecería en las noches, acechando en las sombras del hospital o, peor aún, en mi propio hogar. Mi vida comenzó a desmoronarse. Ya no podía dormir, no podía comer, y cada vez que lo veía, el miedo se transformaba en un vacío abrumador que consumía todo lo que era. Una madrugada, mientras caminaba hacia el hospital después de otra noche en vela, escuché un aullido lejano. El sonido me congeló en el acto, y supe, en lo más profundo de mí, que aquel era el anuncio final. Llegué al hospital con la sensación de que algo había cambiado, de que la muerte me acechaba en cada rincón. Esa noche, mientras realizaba una autopsia, vi al perro una vez más, pero esta vez no estaba solo. Alrededor de él, sombras oscuras se arremolinaban, figuras difusas y distorsionadas que parecían moverse en sincronía con su mirada. Mi corazón latía con una fuerza que parecía romper mis costillas. Sentí una certeza aterradora: estaba viendo las almas de aquellos a quienes el perro ya había reclamado. Podía reconocer algunos rostros entre las sombras, incluso el de Marcela, con la misma expresión de terror que había tenido al morir. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondieron. Sentía una presión en el pecho, una opresión que me paralizaba mientras el perro daba un paso hacia mí, lento, pausado, como si estuviera disfrutando del pánico que se apoderaba de mí. El perro se detuvo a solo unos centímetros de mí, y en ese momento escuché su voz. No era un ladrido, ni un sonido animal, era un susurro que resonaba en mi mente, lleno de odio, resentimiento y algo que solo puedo describir como un placer perverso al ver mi sufrimiento. Pronto, dijo, y sus palabras se hundieron en mi mente como una daga de hielo. Esa noche fue la última vez que fui al hospital. Decidí alejarme, renunciar a mi trabajo y desaparecer de la vida que había conocido.
Sin embargo, no importa a dónde vaya, el perro sigue apareciendo en mis sueños, en los reflejos, en los rincones oscuros de las habitaciones. Me fui a vivir a un pueblo remoto, en las montañas, donde nadie supiera mi nombre ni los secretos de los que fui testigo en el hospital. Cambié de número, me aislé por completo y evité las noticias. Intenté convencerme de que todo era solo una ilusión, una manifestación del agotamiento y del estrés. Pero, por las noches, los ecos de los aullidos volvían a colarse en mis sueños, como una melodía de pesadilla que no podía olvidar. Con el tiempo, me atreví a pensar que quizá había logrado escapar. Pasaron semanas sin ninguna aparición y, aunque seguía soñando con los ojos vacíos de aquel perro, la angustia comenzó a diluirse en mi mente. Pero, una madrugada en que el viento soplaba con fuerza, desperté en mi habitación sintiendo una presencia familiar. El aire estaba gélido y un extraño silencio llenaba la casa, como si hasta los árboles y los animales en el bosque hubieran detenido su movimiento. Al girar la cabeza hacia la ventana, mi corazón se paralizó. Ahí estaba él, el perro negro, de pie en la oscuridad, observándome a través del cristal con una calma perturbadora. Sus ojos brillaban con un resplandor antinatural, como si fueran dos brasas apagadas, cargadas de una furia antigua e implacable. En ese momento, comprendí que no importaba dónde estuviera o cuánto intentara huir. La muerte me había marcado, y aquel perro era su mensajero. Su boca se entreabrió en un gesto que parecía una sonrisa torcida, y sentí una desesperación profunda, como si una mano invisible estuviera apretando mi corazón. No podía moverme, cada músculo de mi cuerpo estaba paralizado bajo el peso de su mirada, y por un segundo sentí que el tiempo se congelaba, atrapado entre la vida y la muerte. Entonces ocurrió algo inexplicable. El perro giró lentamente su cabeza hacia un rincón oscuro de la habitación, y aunque sabía que estaba solo, un frío atroz recorrió mi cuerpo. Sentí una presencia detrás de mí, algo que respiraba en la oscuridad, una figura que no podía ver, pero que estaba tan cerca que el aliento gélido me helaba la nuca. Cerré los ojos, incapaz de soportar la visión de lo que sea que estuviera a punto de revelarse. Cuando los abrí de nuevo, el perro y la sombra habían desaparecido, dejando en su lugar un vacío oscuro y mortal. A partir de esa noche, mi salud comenzó a deteriorarse. El miedo constante, las noches sin dormir y la certeza de que algo me perseguía lentamente fueron minando mi cuerpo y mi mente. Los médicos me diagnosticaron una insuficiencia cardíaca inexplicable. Nadie lograba entender cómo, a pesar de mi juventud, estaba muriendo. Sin embargo, yo sabía la verdad. Sentía la muerte acercándose cada día, susurrando en cada latido fatigado de mi corazón. La última vez que vi al perro fue en el reflejo de una ventana en mi cuarto de hospital. Estaba allí, mirándome desde la calle, bajo una lluvia torrencial, como una sombra entre las sombras. Pero esta vez, no sentí terror. Sentí resignación. Sabía que había venido a buscarme y que mi tiempo se estaba agotando. Esa noche, cuando finalmente cerré los ojos y el último aliento escapó de mis pulmones, creí sentir su cálido aliento sobre mi rostro, como un susurro final, una promesa cumplida. No hubo gritos, ni resistencia, solo una paz amarga, una certeza de que la oscuridad me había alcanzado y de que, en algún rincón de la muerte, el perro negro aguardaba para guiarme hacia el abismo donde todos los que lo habían visto estaban condenados a habitar eternamente. Así terminó mi historia, atrapado en el eco de mis propios miedos, condenado a vagar en la oscuridad, bajo la eterna vigilancia de los ojos de un perro negro que jamás descansaría. Silencio profundo. Tengo 42 años y llevo 10 en la medicina forense. 10 años que se han deslizado entre cadáveres, formaldehído y sombras largas en el silencio imperturbable de la morgue. Muchos piensan que el trabajo de un forense no tiene misterio, que el cuerpo que yace frente a ti no puede ocultar nada, que está ahí para ser descifrado, trozo a trozo, hasta que se llega a la verdad. Pero no podrían estar más equivocados. Hay una cualidad intangible, una presencia, en cada cadáver, especialmente en aquellos que murieron en circunstancias violentas. Como si algo de ellos se hubiera quedado atrapado en la carne y los huesos, resistiéndose a abandonarlos.
Aquella noche me quedé trabajando más tarde de lo habitual. La morgue tenía una vibra especialmente pesada, cada rincón parecía susurrar y la frialdad de las losas metálicas calaba hasta mis huesos. Lo tomé como una paranoia causada por el cansancio. Llevaba días sin dormir bien, mis sueños plagados de imágenes perturbadoras y retazos de rostros inertes que parecían observarme desde el otro lado de la vida. A eso de las 3 de la madrugada, cuando el silencio ya se había convertido en una especie de peso en el pecho, escuché una risa. Era suave, apenas un susurro, y claramente femenina. Me detuve en seco, mirando a mi alrededor. No había nadie más en la morgue. Todos los empleados habían terminado su turno horas antes y yo era el único imbécil lo suficientemente dedicado para quedarme hasta altas horas. Me quedé unos segundos en silencio, escuchando. No había nada, salvo el zumbido bajo de las lámparas y el suave crujir de las instalaciones de refrigeración. Traté de convencerme de que era mi mente jugando trucos, el eco de algún sonido lejano distorsionado por la soledad del lugar. Pero cuando giré para continuar con mi trabajo, volví a escucharla. Esta vez más clara, más cercana, como si alguien estuviera parado justo detrás de mí. La risa se desvaneció en un susurro que hizo que cada pelo de mi cuerpo se erizara. Con el corazón latiendo fuerte, decidí revisar el lugar. Sabía que era irracional, pero mi instinto forense me empujaba a buscar una explicación. Caminé por los pasillos, pasando junto a las filas de cuerpos cubiertos con sábanas blancas, cada uno con una historia grabada en carne y hueso, esperando a ser descifrada. Pero no encontré nada fuera de lugar. Volví al cuerpo con el que estaba trabajando, el cadáver de una mujer joven. Su rostro estaba severamente golpeado, las marcas de las uñas en su cuello aún visibles. Sus ojos estaban entreabiertos, un gesto de horror congelado en su rostro. Había sido asesinada hacía unos días y aún no habíamos logrado identificarla. Todo lo que sabíamos era que su muerte había sido violenta. Muy violenta. Mientras ajustaba la luz para examinarla mejor, me pareció ver, por el rabillo del ojo, un movimiento en la mesa contigua. Fue apenas un parpadeo, un leve cambio en la sombra, pero me hizo retroceder, helado. Tragué saliva, tratando de calmarme. Pero antes de que pudiera dar otro paso, sentí una corriente de aire helado y un olor dulzón, pútrido, que me envolvió. Mis ojos se encontraron con los de ella. Abiertos. La sorpresa me dejó paralizado. Sabía que aquello era imposible. Los músculos de un cadáver no pueden simplemente reactivarse, ni siquiera por reflejo. Pero ahí estaba, mirándome con una expresión de puro terror, como si en su muerte hubiese visto algo más horrible de lo que le ocurrió en vida. Fue entonces que escuché la voz. No era una risa esta vez, sino un susurro apenas audible. Decía algo en un tono apagado, como si el sonido viniera de muy lejos. Me acerqué, mi mente luchando entre el instinto de correr y la morbosa necesidad de saber qué estaba diciendo. Inclinándome hacia ella, logré distinguir algunas palabras, él está aquí. El corazón me martilleaba en el pecho, y una sensación de horror indescriptible se apoderó de mí. Empecé a retroceder lentamente, sin apartar la vista de ella. Quería salir de ahí, abandonar esa morgue, ese trabajo, aquella noche. Pero algo me detenía, una especie de magnetismo malsano que me hacía sentir como si estuviera atrapado. Justo en ese momento, las luces parpadearon. La morgue se sumió en la oscuridad durante un par de segundos y cuando volvieron a encenderse, el cuerpo había cambiado de posición. Ahora estaba sentada, con la cabeza inclinada hacia mí, sus ojos aún abiertos, vacíos, pero de alguna forma llenos de una amenaza silenciosa. Un sonido viscoso me heló la sangre, algo goteaba de su boca, un líquido negro, espeso, como si se estuviera descomponiendo a un ritmo acelerado frente a mí. Retrocedí unos pasos, tambaleándome. El zumbido de las luces parecía crecer, llenando la sala con un sonido ensordecedor, mezclado con algo más, un murmullo insistente y constante que parecía llenar cada rincón de la morgue. No podía entender lo que decían, pero sonaba a una letanía incesante de desesperación, de súplicas. Eran voces, muchas voces, todas convergiendo en un clamor que parecía provenir de las mismas paredes.
En ese momento, recordé lo que había oído de algunos compañeros. Historias sobre forenses que, después de años de trabajar en la morgue, terminaban viendo cosas. Cuerpos que se movían, sombras en los rincones. Siempre pensé que eran exageraciones, relatos morbosos para impresionar a los nuevos. Pero ahora sabía que había algo real en aquellas historias. Mis ojos no podían dejar de mirar el cuerpo, petrificado en esa postura imposible. Los detalles comenzaron a deformarse en mi visión, las sombras alrededor de ella se volvían más densas, oscuras, hasta que sentí como si estuviera frente a un abismo. Algo dentro de mí gritaba que debía escapar, pero mis piernas no respondían. Un frío glacial empezó a rodearme y sentí una presión en el pecho, como si algo estuviera sujetándome, impidiéndome respirar. Entonces, en un parpadeo, ella estaba de pie, a unos centímetros de mí, con su boca casi rozando mi oído. No la había visto moverse, no había escuchado sus pasos, pero ahí estaba, tan cerca que podía oler la podredumbre emanando de su piel. Su boca se abrió y, en ese instante, volví a escuchar la risa. Esa risa suave y femenina, ahora mucho más fuerte, más real. Era la suya. La misma risa que había escuchado al principio, resonando en mi cabeza como un eco infernal. Intenté retroceder, pero sus dedos, fríos y rígidos, me sujetaron el brazo. El contacto fue como un golpe de electricidad, una corriente helada que subió por mi columna y me paralizó por completo. La miré a los ojos, y en ellos vi algo más allá de la muerte. Algo antiguo, oscuro, algo que me miraba desde algún lugar que no puedo ni describir. Y entonces habló, en un susurro apenas audible. Él viene por ti, a todos nos alcanza al final. Un último grito quedó atrapado en mi garganta mientras el mundo se desvanecía a mi alrededor, el sonido de su risa mezclándose con las voces, el murmullo creciente que envolvía la morgue, hasta que todo quedó en silencio. Cuando recobré la conciencia, estaba en el suelo, solo, la morgue tan quieta y fría como siempre. No había rastro de la mujer, ni de su cuerpo, ni de las manchas negras que vi. Intenté convencerme de que había sido un mal sueño, una alucinación causada por el cansancio. Pero desde esa noche, nunca he vuelto a ser el mismo. Dejé la medicina forense poco después, incapaz de soportar la idea de volver a esa morgue. Pero cada noche, antes de dormir, siento esa misma corriente de aire helado que rozó mi piel aquella vez, y a veces, en el silencio profundo, creo escuchar una risa suave y femenina, como un eco que me persigue, que me advierte que tarde o temprano él vendrá por mí también. La mujer de la morgue. Soy médico forense en Lima. Hace algunos años, mientras trabajaba en la autopsia de una mujer asesinada, escuché un grito ensordecedor que parecía venir de ella. Todos salieron corriendo del quirófano y nadie pudo explicarlo. Desde entonces, cada vez que estoy a punto de abrir un cuerpo, recuerdo aquel grito. Aquella experiencia me marcó, y aunque muchos en mi entorno prefieren no hablar de sucesos inexplicables, los rumores corren como el río que nunca descansa. Recuerdo claramente el caso de esa noche, el que cambiaría por completo mi manera de ver la muerte. Era una de esas noches de junio en Lima, cuando el frío se instala hasta en los huesos y las luces de la morgue parpadean con un ritmo siniestro, como un presagio que nunca entendí del todo. El cuerpo de una mujer había llegado por la tarde. Era joven, no pasaba de los 30, y su piel todavía conservaba esa tonalidad cálida que suelen perder los muertos después de unas horas. Algo en su rostro me hacía pensar que había luchado, que la habían arrancado de este mundo de una manera particularmente cruel. Sus uñas estaban astilladas y todavía tenía restos de sangre seca en las falanges, como si hubiese intentado resistirse con todas sus fuerzas. Sujeto número 0562, leí en el registro. Una de tantas, pensé, mientras el frío del quirófano se apoderaba de mi cuerpo y mi aliento se convertía en pequeñas nubecillas en el aire helado. Sin embargo, había algo en ella, una calma que parecía desafiar la crudeza del lugar y una sensación de incomodidad que me pinchaba en la nuca cada vez que me acercaba a la mesa.
Había estado sola en la sala durante un par de horas, terminando de preparar los informes de otros casos, mientras el personal se ocupaba de la nueva llegada. Sentí que el tiempo se detuvo, como si el espacio a mi alrededor fuera devorado por una marea invisible. Cuando finalmente comencé el procedimiento, el eco de aquel grito volvió a mi mente. Sabía que el sonido había sido real, que había emergido de un cuerpo sin vida, y aún así, la racionalidad me obligaba a avanzar. La morgue estaba casi desierta, solo un técnico de turno y yo compartíamos esa noche lúgubre, aunque apenas nos dirigíamos la palabra. El silencio, frío y penetrante, caía sobre nosotros como una capa de plomo. Al acercarme al cuerpo, esa sensación regresó con más intensidad. Me enfundé en los guantes de látex, los ajusté cuidadosamente y comencé a realizar las primeras incisiones. La piel se abrió con la facilidad habitual, y el olor, esa mezcla entre químicos y putrefacción, llenó el aire. Estaba concentrado, en ese estado casi meditativo en el que mi mente deja de ser consciente de las horas. Pero, de repente, sentí algo frío rozándome la nuca. Miré a mi alrededor, no había nadie. El técnico, que debería estar en la sala contigua, parecía haberse esfumado. Aquel primer corte reveló algo inusual, una marca en sus costillas, una especie de símbolo extraño, casi un grabado en la piel, oculto entre las sombras del quirófano. Me acerqué para examinarlo mejor y, en el silencio absoluto, escuché algo. Un susurro. Al principio pensé que era mi mente jugando con mis nervios, como solía suceder en esas largas noches de guardia. Pero no era imaginación, el sonido provenía del cadáver. Agudicé el oído, y entonces lo escuché más claro, una especie de murmullo grave y rasposo, como si una voz atrapada en el vacío intentara salir. La voz parecía llamarme, como si supiera quién era, como si me conociera. Di un paso hacia atrás, mi respiración agitada resonaba en la sala, y el eco de aquel murmullo se volvió un susurro constante, cada vez más nítido, cada vez más personal. Aquello que sonaba desde su cuerpo no era una voz común. Era un lamento, una súplica. Me quedé paralizado, mis dedos temblaban y el bisturí cayó al suelo, resonando como un disparo en la quietud de la morgue. Intenté convencerme de que era solo el estrés, que mi mente estaba jugando conmigo. Pero la voz se intensificaba. Podía oírla claramente, una frase que se repetía entre los lamentos: no me dejes sola. Aquella súplica resonaba como una letanía de sufrimiento y desolación, como si ese cuerpo retuviera una conciencia atrapada en el abismo, rogando por no ser olvidada en ese lugar frío y sombrío. Miré la puerta, deseando huir, deseando que alguien apareciera y me sacara de aquel trance. Pero el pasillo estaba vacío, y el técnico parecía haberse desvanecido en la oscuridad. Decidí acercarme nuevamente, luchando contra el miedo que me invadía, intentando convencerme de que era solo un fenómeno acústico. Pero al inclinarme hacia el cuerpo, lo vi. Los ojos de la mujer, que hasta hace unos minutos habían estado cerrados y apagados, estaban ahora abiertos, fijos en mí. Unos ojos oscuros, sin vida, y al mismo tiempo, llenos de algo más, una especie de odio profundo, una ira que jamás había visto en otro ser humano. Retrocedí de golpe, tropezando con la camilla de instrumentos y sintiendo como el sudor frío se apoderaba de mí. Pero no podía apartar la vista de ella. Sus labios comenzaron a moverse, apenas perceptibles, y en ese instante comprendí que aquello no era producto de mi imaginación. Algo inhabitual, oscuro y ancestral se escondía en ese cuerpo. Intenté volver a acercarme, forzando la racionalidad a tomar el control, pero una fuerza invisible me sujetó. Sentí que el aire se volvía denso, sofocante, y un peso inhumano me impedía dar un paso más. Por favor, no me dejes sola, volvió a susurrar, pero esta vez con un tono diferente, una mezcla de súplica y amenaza. Entonces vi, reflejada en el metal de la mesa, una sombra que no era mía ni de ella. Una figura oscura y retorcida, con unos ojos brillantes, me observaba desde el reflejo, como si hubiera estado esperando ese momento para manifestarse. No supe cuánto tiempo permanecí así, paralizado por el terror, ni cómo logré salir de esa sala. Lo único que recuerdo es la sensación de ser observado, de sentir esa presencia pegada a mí mientras corría hacia el vestíbulo.
Nadie estaba ahí, la morgue parecía completamente desierta, como si esa noche todos hubiesen abandonado el lugar, dejando atrás un abismo al que nunca deberían haber mirado. Regresé a la morgue solo unos días después, obligado por el deber. Nadie hizo preguntas sobre la autopsia incompleta. El informe se archivó como un caso más, y aquella mujer fue enterrada sin ceremonia, sin siquiera una lápida que recordara su existencia. Pero, desde entonces, cada noche, esa sombra ha vuelto a aparecer en mi reflejo, cada vez más nítida, cada vez más cerca. El lamento. Recuerdo con claridad esa época, como si fuera ayer. Era 1998 y recién había comenzado mis prácticas como estudiante de medicina forense en una morgue del estado de Puebla. Tenía apenas 23 años, lleno de entusiasmo, pero también con un profundo respeto por el lugar donde me encontraba. La morgue, con sus pasillos fríos y olor a desinfectante, era un espacio que exigía callar los prejuicios y enfocarse en la ciencia. Sin embargo, en la ciencia no caben los fantasmas, ¿verdad? Al menos, eso creía yo. Hasta esa noche. Esa noche, la ciudad estaba cubierta por una neblina espesa y el aire era tan húmedo que parecía impregnarse en la piel. La morgue estaba más tranquila de lo usual, apenas había una autopsia pendiente para el día siguiente y el resto de los cuerpos ya se encontraban en los refrigeradores. Mi tutor, el doctor Aguilar, se había retirado temprano, dejándome con la tarea de organizar los registros. Era tarde, cerca de la medianoche, y estaba solo. O al menos, eso pensaba. Mientras revisaba unos archivos, escuché algo que me hizo detenerme en seco. Un lamento. Era profundo, grave, cargado de una tristeza que erizaba la piel. Al principio pensé que venía de fuera, tal vez de algún indigente pasando por el callejón detrás del edificio. Pero pronto me di cuenta de que provenía de adentro, más específicamente del cuarto de autopsias. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero intenté mantenerme racional. ¿Qué podía ser? Tal vez una tubería, o incluso el viento colándose por las rejillas de ventilación. El lamento se repitió, más largo esta vez, y lleno de algo que no puedo describir. No era un sonido humano, era más primitivo, casi animal, pero cargado de una pena indescriptible. Decidí investigar. Caminé por los pasillos con cautela, mi linterna en mano, y cuando llegué a la puerta del cuarto de autopsias, me detuve. Estaba entreabierta, lo cual me extrañó porque recordaba haberla cerrado al finalizar el día. Respiré profundo y empujé la puerta. El cuarto estaba iluminado tenuemente por una lámpara fluorescente parpadeante. Todo parecía en orden, excepto por un detalle. Sobre una de las camillas estaba el cuerpo de una mujer mayor que había llegado esa misma tarde. No era nada fuera de lo común, excepto por el hecho de que su mano, la que sostenía un rosario, estaba ligeramente levantada, como si estuviera a punto de rezar. Me congelé al ver que una de las cuentas del rosario giraba lentamente sobre sí misma. No había corrientes de aire ni nada que pudiera justificar ese movimiento. Me acerqué, tratando de convencerme de que estaba imaginando cosas. Es la fatiga, pensé. Pero a medida que me aproximaba, el ambiente se tornó más denso, como si el aire se llenara de algo invisible pero pesado. Cuando estuve lo suficientemente cerca, noté algo que me heló hasta los huesos. Había lágrimas en los ojos de la mujer. Lágrimas frescas, perfectamente visibles, que caían lentamente por su rostro inerte. Era imposible, me repetía. Los cadáveres no lloran. Pero ahí estaba, frente a mí, un cuerpo que parecía expresar un dolor más allá de la muerte. Decidí retroceder. Algo no estaba bien, y mi instinto me decía que saliera de ahí de inmediato. Pero antes de que pudiera girarme, escuché un susurro. Era apenas un murmullo, pero lo entendí con claridad: ayúdame. Mis piernas casi no respondían, pero reuní el valor para mirar a mi alrededor. La habitación estaba vacía, salvo por el cuerpo de la mujer. Entonces, el susurro volvió, más insistente, esta vez acompañando el lamento que había escuchado antes. Me quedé paralizado, incapaz de moverme.
De repente, las luces comenzaron a parpadear con más fuerza y sentí un golpe seco detrás de mí. Al voltear, vi que una de las gavetas metálicas donde se almacenan los cuerpos estaba abierta. Estaba segura antes, lo recordaba bien. Mi pulso se aceleró al máximo y cada parte de mi ser me rogaba que saliera corriendo. Pero mi curiosidad me venció. Me acerqué a la gaveta abierta y vi que estaba vacía. ¿Había algún error en los registros? ¿Era posible que alguien hubiera retirado el cuerpo sin avisarme? En ese momento, escuché pasos. Lentos, arrastrados, como si alguien estuviera caminando con dificultad. Venían del pasillo y el sonido se hacía más fuerte con cada segundo. Me giré hacia la puerta, pero no había nadie. Los pasos continuaban acercándose y, al mismo tiempo, el lamento volvió, ahora más fuerte, llenando cada rincón de la morgue. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Me di cuenta de que estaba atrapado entre lo que fuera que estaba sucediendo y la mujer en la camilla, cuyo rostro ahora parecía mirar directamente hacia mí. Fue entonces cuando el lamento cesó de repente, dejando un silencio absoluto que resultaba aún más aterrador. El tiempo pareció detenerse. Entonces, la lámpara parpadeante explotó, sumiendo el cuarto en una oscuridad casi total. Solo la tenue luz del pasillo iluminaba parcialmente el espacio. Y en ese momento lo vi. Una figura oscura, alta, con una silueta humana pero completamente carente de rasgos, se encontraba al final del pasillo. No se movía, pero podía sentir su mirada fija en mí, aunque no tenía ojos. Me quedé congelado, incapaz de apartar la vista. Luego, la figura alzó un brazo y señaló hacia mí. Fue suficiente para que mi cuerpo finalmente respondiera. Salí corriendo del cuarto, atravesando el pasillo y dirigiéndome a la oficina principal. Cerré la puerta con llave y me apoyé contra ella, respirando con dificultad. Mi mente estaba en caos, tratando de racionalizar lo que acababa de ocurrir. Pero entonces escuché algo que me hizo perder toda esperanza de encontrar una explicación lógica, un golpe en la puerta. Los golpes se volvieron más insistentes, como si alguien estuviera desesperado por entrar. Pero no era un sonido humano. Era pesado, resonante, como si algo metálico estuviera impactando contra la madera. Me armé de valor y miré por la pequeña ventana de la puerta. No había nadie. Y entonces, el sonido cesó. El silencio volvió, pero esta vez no era el silencio habitual de la morgue. Era un silencio denso, cargado de una presencia que no podía ver pero que sabía que estaba ahí. Me quedé sentado en la oficina hasta que amaneció, incapaz de moverme. Cuando finalmente llegó el doctor Aguilar, no le conté nada. Sabía que no me creería. Revisamos juntos el cuarto de autopsias y todo parecía en orden. La gaveta estaba cerrada, la lámpara reparada y el cuerpo de la mujer ya no mostraba lágrimas. Pero había algo que no podía ignorar. Al revisar los registros, noté que la mujer había sido identificada como María Sánchez, una monja retirada. Había fallecido en su convento tras semanas de agonía debido a una enfermedad terminal. Según el informe, sus últimas palabras habían sido una súplica: no me dejen sola. Desde esa noche, supe que hay cosas que la ciencia no puede explicar. Dejé de trabajar en la morgue poco después, pero el recuerdo de ese lamento, de esa figura oscura y de las lágrimas de la mujer, me acompaña hasta el día de hoy. A veces, en las noches más silenciosas, creo escucharlo de nuevo y me pregunto si alguna vez podré escapar de su llamado. La cámara fría. Era el año 2010. Trabajaba como médico forense en una morgue estatal en Aguascalientes. El edificio era viejo, de esos que no necesitan ser remodelados para mantener su propósito. Siempre había un olor a desinfectante y humedad impregnado en las paredes, una mezcla extraña que terminabas aceptando con el tiempo. Aunque estaba acostumbrado a lidiar con la muerte, ese lugar tenía una energía que me resultaba inquietante, como si las sombras fueran un poco más largas de lo normal y los sonidos nunca terminaban de apagarse. Pero en este trabajo, aprendes a ignorar ciertas cosas. O al menos, eso creía hasta esa noche.
Había recibido el cuerpo de un hombre que, según el informe preliminar, había muerto en circunstancias violentas. Lo habían encontrado en un campo en las afueras de la ciudad, con golpes severos en el cráneo y el torso. No se sabía mucho más. Solo era otro caso en mi larga lista de autopsias por realizar. Mi turno empezó como cualquier otro, revisé los registros, los equipos, y me preparé para empezar. Pero mientras anotaba las primeras observaciones sobre el cuerpo, sentí una incomodidad peculiar. No sé cómo explicarlo, era como si me estuvieran observando. Me giré, esperando encontrar al vigilante en la puerta, pero no había nadie. Descarté el pensamiento como simple paranoia. Después de todo, estaba solo en la sala de autopsias con un cadáver recién ingresado. Terminé el análisis inicial y lo trasladé a la cámara frigorífica. Las puertas eran gruesas, selladas herméticamente y se cerraban con un ruido metálico que siempre me hacía estremecer. Era un procedimiento rutinario, pero esa noche algo se sentía diferente. Cerré la puerta y revisé que el sistema de alarma estuviera activado. Era un protocolo básico, ya que no queríamos que nadie tuviera acceso a los cuerpos sin autorización. Al terminar, me fui a la oficina para avanzar en el papeleo. Las horas pasaron lentamente y el silencio del lugar se volvió casi ensordecedor. Cerca de la medianoche, un sonido agudo rompió la tranquilidad, la alarma de la cámara frigorífica. El pitido resonó por los pasillos vacíos como un grito en la oscuridad. Mi primera reacción fue pensar que se trataba de un fallo técnico. Era común que los sistemas viejos de la morgue fallaran de vez en cuando. Pero al llegar al área, me detuve en seco. La puerta de la cámara estaba abierta. No solo entreabierta, sino completamente abierta, como si alguien la hubiera forzado desde dentro. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miré alrededor, buscando alguna explicación lógica. Tal vez alguien había entrado, aunque sabía que eso era casi imposible. No había personal adicional en el turno nocturno y los vigilantes no tenían las llaves del área. Me acerqué con cautela, el corazón latiéndome con fuerza. Al mirar dentro, vi algo que me dejó sin aliento. El cuerpo del hombre, el que había ingresado horas antes, estaba en el suelo. Estaba boca abajo, con los brazos extendidos en un ángulo extraño, como si hubiera intentado arrastrarse. Por un momento, sentí que el aire se volvía pesado, casi imposible de respirar. Era absurdo, me dije. Los cadáveres no se mueven. Intenté recuperar la compostura. Tal vez no lo había colocado bien en la camilla, y de alguna manera, el cuerpo había caído. Pero esa explicación no tenía sentido. La cámara estaba diseñada para que nada se moviera, incluso si ocurría un temblor. Aún así, levanté el cuerpo con esfuerzo, lo coloqué de nuevo en la camilla y revisé los alrededores. No había señales de que alguien hubiera entrado. Cerré la puerta de la cámara, asegurándome de que quedara bien bloqueada esta vez, y volví a mi oficina, intentando convencerme de que todo había sido un accidente. Pasaron unos minutos, y cuando apenas comenzaba a calmarme, los vigilantes llegaron corriendo a mi oficina. Sus rostros estaban pálidos y parecían genuinamente aterrados. Uno de ellos, con la voz entrecortada, me dijo que habían escuchado pasos en el área de las cámaras frigoríficas. Pasos fuertes, como si alguien estuviera caminando de un lado a otro. Pensé que estaban bromeando o exagerando, pero por la forma en que sus manos temblaban, supe que decían la verdad. No podía negar que algo extraño estaba ocurriendo. Decidí regresar al lugar con ellos. Caminamos juntos por el pasillo, nuestras pisadas resonando en el suelo de baldosas. Cuando llegamos a la cámara, todo estaba en silencio. Abrí la puerta para mostrarles que no había nada fuera de lugar, pero de inmediato noté algo diferente. El cuerpo había cambiado de posición. Ahora estaba boca arriba, con los ojos abiertos. Esos ojos, vacíos y opacos, parecían mirarnos directamente. Uno de los vigilantes retrocedió, murmurando algo sobre malas energías y que no deberíamos estar ahí. Intenté mantenerme racional, aunque cada fibra de mi ser me decía que algo no estaba bien. Esa noche se alargó como un mal sueño. Cada vez que trataba de concentrarme en el trabajo, oía ruidos.
golpes suaves en las paredes, como si alguien estuviera tocando desde el otro lado. Susurros que no lograba distinguir, pero que parecían provenir de las cámaras frigoríficas. Fui varias veces a revisar, solo para encontrar todo aparentemente en orden. Pero el malestar no desaparecía. Era como si el lugar estuviera vivo, respirando, observándome. Decidí terminar mi turno antes de tiempo y dejar todo para el día siguiente. Al salir de la morgue, los vigilantes me miraron con preocupación, pero no dijeron nada. Esa noche, apenas dormí. Mi mente volvía una y otra vez a los eventos que habían ocurrido. Trataba de racionalizarlos, pero no podía encontrar una explicación lógica. Algo que no entendía estaba sucediendo, algo que iba más allá de mi experiencia y mi entendimiento. Al día siguiente, regresé temprano para completar el informe. La morgue estaba tranquila, casi demasiado tranquila. Al abrir el expediente del caso, noté algo que me heló la sangre. En las fotografías del cuerpo tomadas durante el ingreso, el rostro del hombre parecía neutral, sin expresión. Pero al compararlas con las que había tomado durante la autopsia, algo había cambiado. Ahora tenía una leve sonrisa. Una sonrisa que no había estado ahí antes. Esa fue la última noche que trabajé en la morgue. Renuncié poco después, incapaz de enfrentarme a lo que sea que hubiera ocurrido. Hasta el día de hoy, sigo preguntándome qué pasó realmente. Tal vez fue mi mente jugándome una mala pasada, o tal vez hay cosas que los vivos no deberíamos intentar entender. Sin importar la respuesta, sé una cosa con certeza, hay lugares donde la muerte no es el final, sino solo el principio de algo mucho más oscuro. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.